Ok. Sí, hermano. Disculpen, me falta mi cafecito. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura, donde nos quedamos la semana antepasada, me parece. Ya me sentía raro, hermano, sinceramente me sentía muy raro de estar fuera del púlpito por tanto tiempo. Primero mis vacaciones, después mi problema con mis ojos. Entonces ya estoy muy feliz de poder estar de regreso. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Job capítulo 10. Hace 15 días habíamos estudiado los primeros 16 versículos. Entonces vamos a darle un repaso rápidamente a lo que habíamos ya visto, porque, pues como les dije, ya tiene 15 días que ha pasado desde que tocamos este libro, y por lo tanto pues creo que es necesario que veamos un repaso rapidito de lo que vimos en aquella ocasión. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, Bildad Suita es quien hace una declaración o hace su discurso hacia con Job, y Job no estaba nada de acuerdo con ciertas cosas que dijo Bildad, aunque en unas cosas sí, él dijo que él estaba de acuerdo en algunas situaciones. Pero bueno, el asunto es de que Job hace su propio discurso en el capítulo 9 y 10. Sin embargo, el capítulo 9 va dirigido como tal a Bildad, en respuesta a lo que Bildad dijo en el 8. Entonces, el capítulo 9 es la respuesta de Job hacia Bildad de su discurso. Y como parte del discurso, ahora en el capítulo 10, vemos que Bildad ahora está hablando o dirigiendo su discurso a Dios. De hecho, vi un comentarista muy interesante que estaba, es un comentarista, y me van a echar carrilla muchos, se van a burlar algunos, es un comentarista que usualmente nunca leo porque no me gusta. Pero lo estuve leyendo y él dijo algo interesante acerca del capítulo 10. Este comentarista es Jameson Fawcett Brown. Jameson Fawcett Brown dijo que el capítulo 10 en sí es un discurso de Dios, de Job, hacia Dios, tocante a Dios. Jameson Fawcett Brown, él dice que básicamente Job está orando al Dios que él conocía previo a sus problemas, acerca del Dios que ahora él está conociendo a partir de sus problemas. Entonces, es muy interesante ver esa postura, es decir, que Job se está quejando ante el Dios, no sé cómo explicarlo, pero es muy interesante. Es el mismo Dios, si nada más hay uno, pero según Fawcett Brown, él está haciendo un discurso de Dios quejándose de Dios. ¿Va? Entonces, muy interesante, no lo puedo realmente describir como él lo hizo, pero bueno. Entonces, el punto es que el capítulo 10 es un discurso de Job hacia Dios y es una queja, y él lo dijo desde el versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Entonces, todo el capítulo 10 es una queja. ¿Okay? Y como vemos en el versículo 2, es a Dios a quien se dirige. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Entonces está diciendo: Dios, ahora tú estás contendiendo conmigo. Previamente no lo hacías, pero ahora estás contendiendo conmigo. Y quiero saber por qué. Porque en el versículo 7, como habíamos estudiado, Job asegura que él es inocente. Leamos el versículo 7. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Entonces le está diciendo: Señor, yo no soy impío, no soy culpable, pero tú, Señor, me estás condenando, estás contendiendo conmigo.
como lo dice el versículo 2. Yo quiero saber por qué, Señor, si yo soy inocente. Bueno, de los versículos 3 al 7, Job admite y acepta que él es una criatura de Dios. Él dice, tú me hiciste, tú me formaste y ahora tú quieres deshacer o destruir lo que tus manos hicieron, infiriéndose a él mismo. Lo vemos en el versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Eso está diciendo, Señor, tú me creaste, tú me formaste. Observen el versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Entonces, Job está aceptando que él es una criatura de Dios, que Dios lo hizo, que él lo formó, y ahora Dios lo está tratando de destruir. Entonces, todo eso lo habíamos visto la semana pasada. Pero algo que es precioso, a pesar de que estos son sus sentimientos de Job, y él dice, Señor, tú me creaste y ahora me quieres destruir, ¿por qué si yo soy inocente? Aunque estos son sus sentimientos acerca del asunto, notamos que Job nunca, ni una sola vez llama a Dios injusto. A pesar de que él se considera libre e inocente de cargos, y que él piensa que Dios lo está destruyendo, la obra de sus manos, él nunca llama a Dios injusto. Por lo tanto, no blasfemó en contra de Dios. Si él hubiese dicho en cualquier momento, es que Dios, tú eres injusto porque yo soy inocente y tú me estás tratando de destruir, hubiera sido blasfemia. Y por lo tanto, Satanás hubiera ganado. Porque recuerden, no me gusta llamarlo una apuesta, porque como tal no era una apuesta entre Dios y Satanás, pero tenían un acuerdo. Entonces Dios habla con Satanás y le dice, has considerado a mi hijo Job perfecto, varón perfecto, y dijo Satanás, mira, tú quítale lo que le has dado y vas a ver que va a blasfemar en contra tuya. Si Job hubiese dicho en este momento, Dios es injusto, hubiese ganado Satanás. Pero afortunadamente, Job nunca lo dijo. Y a pesar de que él tenía este sentimiento de que, Dios, mi creador, me está destruyendo, a pesar de que soy inocente, nunca le llamó injusto. Eso es hermoso. Tantas personas levantan su puño a Dios, ¿no? ¿Por qué? Eres injusto. Se murió mi bebé. Mi hijo murió y él era inocente. ¿Por qué, Señor, lo mataste? Eres injusto. Eso es blasfemia en contra de Dios. Dios hace su voluntad en nuestras vidas desde que Él nos forma, desde la concepción hasta la tumba. Él ya tiene todo predeterminado y lo que sucede es totalmente a voluntad suya. Él no es injusto, Él es perfecto. Tenemos como muestra hoy en la mañana a Susana. Como ya lo mencioné, el día de ayer falleció su esposo. Y ella vino a la iglesia hoy en la mañana, le pregunté que cómo estaba. Dice, vengo a la casa de Dios para estar con Dios. Ella está buscando consuelo y confort en Dios. Y no lo está llamando injusto porque su esposo falleció el día de ayer. Pero tantas personas actúan totalmente de la otra manera. Dios, eres injusto. Muy bien. De los versículos 8 a 16, lo que vimos hace 15 días, ahí terminamos en el 16, lo que vimos fue que precisamente Job habla acerca de su concepción y su gestación, utilizando varias metáforas. Si nosotros leemos en el versículo 9, él utiliza el barro como metáfora. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma. También podemos ver en el versículo 10 que él, acerca de su gestación,
dentro del vientre de su madre, lo habla desde el punto de vista de leche cuajada. ¿Okay? En el versículo 10, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, hablando del tiempo de su gestación dentro del vientre de su madre. Y en el versículo 11, él habla acerca de que se tejió sus músculos y nervios fueron tejidos a sus huesos y puesto en forma. Entonces, él está hablando pues de la voluntad de Dios al formarlo, al darle vida en el vientre de su madre y el proceso de providencia de Dios sobre su tiempo de gestación. Y esto nos lleva al versículo 12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado, o lo que viene siendo providencia divina, guardó mi espíritu. Entonces él está diciendo, Señor, tu voluntad fue que yo fuera concebido, tu voluntad fue formarme en la panza de mi madre, tu voluntad fue que yo sobreviviera y que yo naciera, tu voluntad fue que yo llegara hasta este punto de mi vida, porque tú eres misericordioso y me has guardado y por tu divina providencia, porque esa ha sido su voluntad. Entonces todo eso lo vimos la semana pasada. Ahora, en el versículo 13 hay algo que realmente no expliqué hace 15 días que vimos, entonces voy a tomar, yo sé que es una introducción algo larga, pero no importa, me voy a tomar el tiempo. Entonces, en el versículo 13 hay algo que no expliqué hace 15 días porque no lo había entendido o no lo había visto. Pero ahora que continué con mi estudio de Job, vi un detalle muy interesante en el versículo 13. Versículo 13, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Entonces la semana antepasada, cuando pasamos por esta sección, la verdad ni siquiera le di mucho mención al versículo 13, porque no lo comprendía realmente en su momento. Pero tuve que ver el hebreo original y algunas otras versiones de la Biblia y lo comprendí. Nuestra traducción, ya la leí, dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. En hebreo, si lo traducimos, diría, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que esto fue tu propósito. Entonces, muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro versículo 13. Dice, yo sé que esto fue tu propósito, dice en el hebreo original. Implicando nuevamente que Job está comprendiendo el predeterminismo. Él está diciendo, Señor, por tu voluntad tú me creaste, por tu voluntad me protegiste en el vientre de mi madre, por tu voluntad me diste vida, por tu voluntad pasó todo esto. Y es obviamente, esto está en tu corazón, esto tú lo has guardado, esto tú lo sabes porque así ya lo habías planificado desde siempre. Entonces eso nos ayuda a entender el versículo 13 de una manera mucho más clara. Él comprendió el propósito de Dios cuando Él lo creó, al darle vida, al cuidar de Él cuando Él era un embrión. Es decir, que la voluntad de Dios se estaba haciendo en la vida de Job. Ahora, lo que veremos esta tarde, o esta mañana, perdón, en los versículos 16 al 22, es la queja que continúa. Continúa esta queja, sigue siendo la queja. Pero ahora, Job se queja de la voluntad de Dios al darle vida, diciendo que nunca hubiese nacido, que mejor prefiere la muerte. Este es casi una repetición de Job capítulo 3. Si usted se regresa a Job capítulo 3 y lee todo el capítulo de Job 3, básicamente Job dice, Señor, ¿por qué nací? No debería de haber nacido, deberías de haberme matado en el vientre de mi madre, maldigo el día de mi nacimiento, maldigo ese día que sea borrado del calendario. Entonces todo eso es Job capítulo 3.
Entonces los versículos 16 al 22 en cierta manera es una repetición de eso. Entonces el deseo de Job no ha cambiado desde el capítulo 3 hasta ahora, el capítulo 10. Él sigue insistiendo en la muerte y él piensa y considera que la muerte es mejor que lo que él está viviendo en ese momento. Okay. Entonces vamos a ir a Dios en oración, hermanos, para comenzar con el versículo 16 y avanzar en nuestro estudio de este hermoso libro. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones que usted derrama sobre sus escogidos, sobre su iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque su voluntad se hace, tanto dentro de los santificados como también aquellos que no lo son. Su voluntad se hace. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado un ejemplo de oración y siempre se pide en ese Padre Nuestro que su voluntad se haga, Señor. Sin embargo, estamos viendo aquí en el libro de Job que Job admite, Señor, acerca de la grandeza de su voluntad, pero él desea que su voluntad sea quitada de sobre él para que él pueda morir. Señor, ayúdenos por favor a ver este asunto de Job, su vida, y Señor, que nosotros tengamos un corazón, a un entendimiento un poco distinto acerca de la muerte en cuanto en relación a Job. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Salvador y Rey y Señor. Amén. Me les voy a adelantar ya en la oración. Hablé un poco acerca de lo que vamos a ver acerca de la voluntad de Dios. Él está pidiendo, bueno, lo veremos cuando lleguemos, no me quiero adelantar. Versículo 16, vamos a leer el versículo 16, aunque ya lo vimos la semana antepasada, pero no lo expliqué de la manera en que lo vamos a explicar ahorita en este momento. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Muy bien. Si mi cabeza se alzara, implica orgullo y soberbia. Se alza la cabeza y dice, pues me está yendo mal, Señor, y cuando yo levanto la cabeza y digo, ya estoy bien, dice, tú llegas y me atacas como un león. Cuando el orgullo y la soberbia comienzan a aparecer en la vida de un humano, esto quiere decir que nos creemos autosuficientes. Decimos, yo puedo salir adelante, yo puedo, yo solo, yo puedo llevarlo a cabo. Yo voy a salir de este agujero de donde yo estoy. En el caso de Job, él se encontraba no en un agujero, sino en una pila de excremento, como ya habíamos estudiado, lleno de ceniza de ese excremento. Entonces él estaba sentado en esta pila de excremento, de ceniza, poniéndose así, embarrándose de toda esa porquería. Y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo salir adelante. Levanta la cabeza y tómala, que Dios lo ataca. Y lo baja de su pedestal. Y le muestra que él no es autosuficiente. Le muestra que nuestras obras y trabajos no hacen nada fuera de la voluntad de Dios. Y es cuando Dios nos destruye y nos lleva hacia la humildad, reconociendo así de esta manera la necesidad que tenemos de Dios. Es decir, no, yo no soy autosuficiente, Señor, yo no puedo salir de esta pila de excremento en el cual yo me encuentro. Señor, solo usted me puede sacar de aquí. Somos insuficientes, no autosuficientes como creemos serlo muchas veces. Y cuando nos alzamos y alzamos la cabeza y decimos yo puedo, muchas veces cuando Dios nos vuelve a atacar y humíllese, eres insuficiente. Veamos un par de versículos. Proverbios, capítulo 8 y versículo 13. Proverbios 8:13. La palabra nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Al contrario, cuando nosotros alzamos nuestra cabeza y nos paramos el cuello y decimos yo puedo, no, dice que aquí debemos de odiar esa actitud, debemos de odiar la soberbia, debemos de odiar el orgullo. ¿Por qué? Porque Dios lo odia. Dios odia ese sentimiento de orgullo y autosuficiencia. En la actualidad vivimos en una sociedad donde hay muchos libros y videos de autoayuda que te dicen, tú puedes, tú eres grande, tú puedes conseguir dinero, tú puedes salir adelante, ponte las pilas y tú puedes. No, Dios dice, eres insuficiente. Y no importa lo que tú hagas, es insuficiente. Tú no puedes salir de la pila de excremento en el cual tú te encuentras. Dependemos de Dios y únicamente de Él. Porque todo lo que sucede está dentro de su voluntad. No tiene nada que ver con nosotros. Y en el momento en que tú empiezas a alzarte, ¡pum!, Dios te baja. El cristiano debe tener odio de la soberbia, odio del orgullo, odio de nuestras propias obras insuficientes, carentes. ¿Por qué? Porque Dios tiene odio de eso también. Vamos a ver Santiago. Vámonos al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4 y versículo 6. La palabra de nuestro Señor dice aquí: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllate ante Dios, Dios te dará de su gracia. Y si es la voluntad de Dios sacarte de esa pila de excremento, Él lo hará por ti. Porque tú no puedes, eres insuficiente. Veamos también 1 Pedro, capítulo 5, y esto lo vimos la semana antepasada, me parece, en la escuela dominical. 1 Pedro capítulo 5, versículo, 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solamente Él puede, nosotros no, somos insuficientes, dependemos de Él. Entonces Job está diciendo, siempre que pienso que puedo salir de esta pila de excremento, ¡pum!, Dios me humilla y me caza como un león. Pero la idea de este león también es muy interesante. No sé si usted ha tenido felinos en su casa, si usted ha tenido gatitos. Nosotros sí, desde que me casé he tenido gatitos en la casa, 1 o 2 siempre. Y yo no soy mucho de gatos, pero siempre he tenido gatos en la casa, desde que me casé. Y no sé si ustedes han observado cómo atacan los felinos, o los gatos, en este caso un león. Pero yo he visto a mis gatitos, que son unos gatitos así, chiquitos, domésticos, y les gusta cazar, especialmente pajaritos, o cualquier cosa, cucarachas o lo que sea. Pero una de las cosas interesantes es cuando ataca a un felino, le da el zarpazo a la víctima, a su presa, y lo ve agonizar. Y lo ve agonizar, como cuando agarra un pajarito y le quebra una ala, y está el pajarito, y el gatito nomás viéndolo. Y cuando se le antoja al gato, va y le da otro zarpazo. Y ahí está el pajarito, ya sangrando. Pobrecito el pajarito. Pero el gato no lo mata. Después llega el gato y lo agarra del pescuezo, y ahí anda por toda la casa con su pajarito. Pero no lo mata. Y un gato juega con su presa por diversión hasta que ya se enfada y ya lo mata. Entonces, la idea es que Job está diciéndole a Dios que él le ataca a manera de felino. Es decir, lo golpea, pero lo deja agonizante. Luego le vuelve a dar un zarpazo y no lo mata. Ahí está vivo Job todavía.
con cada zarpazo que le ha dado Dios en sus ataques, no lo ha matado, sigue vivo. Muere sus hijos, mueren sus trabajadores, muere su ganado, muere toda su agricultura, y él no muere. Luego llegan las llagas a su cuerpo y él se siente miserable, tiene llagas desde la parte de arriba de su cabeza hasta los pies y no muere. Y todo ataque que Dios le ha dado, él no muere. Él considera los ataques de Dios como el ataque de un felino, que Dios se está divirtiendo con su presa. Y esta idea la lleva hasta el versículo 20. Si nosotros nos regresamos a nuestra lectura y vemos versículo 20 y 21, dice: no son pocos mis días, cesa pues y déjame, para que me consuele un poco antes de que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Entonces está diciendo: ya déjame, ha sido tu decisión que yo muera. Tú decidiste que mis días van a ser pocos. Ya estoy listo para morir. Pero me sigues atacando y atacando y atacando y no muero. ¿Sabes qué, Señor? Déjame tranquilo, déjame, ya no me ataques más. Porque de todos modos es inminente mi muerte, porque tú así lo has decidido. Ya deja de atacarme y déjame simplemente morir, porque tú así decidiste. Pero ya no juegues conmigo como un felino, déjame tranquilo, ya no me ataques, déjame morir, tú así lo has designado. Wow. Muy interesante verlo desde ese punto de vista, el ataque de un felino. Muy bien. Versículo 17 de nuestra lectura. Ya avanzamos por poquito más. Renuevas contra mí tus pruebas. Esto también es muy interesante en la traducción de nuestro idioma, en comparación con el original. Entonces, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. En el original, en el hebreo, dice: renuevas contra mí tus testigos. ¿Qué hace un testigo? Apunta el dedo y dice: yo lo vi, y este hizo, y este deshizo, y yo soy testigo de estas situaciones y es culpa suya. ¿Verdad? Entonces, cuando aquí está hablando que renuevas contra mí tus testigos, en realidad está diciendo, o está hablando de Zofar, de Elifaz, de Bildad, y más adelante de Eliú, y posiblemente otros que no vienen mencionados. Entonces, ellos son testigos en contra de Job. Ellos han dicho: Job, esto es tu culpa, tú pecaste y por eso tienes las consecuencias que tienes. Y luego llega Elifaz y dice lo mismo, llega Bildad y dice lo mismo, llega Zofar y dice lo mismo, Eliú también, y le dicen: somos testigos en contra tuya, tú estás errado. Él no está comprendiendo por qué están estos testigos en contra suya, que están trayendo pruebas que no son muy buenas, pero están trayendo pruebas y diciendo: es que tú, Job, tú pecaste. Y eso también nos trae al asunto del versículo 4 que estudiamos la semana antepasada. Dice el versículo 4: ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Es decir, Job está diciendo: mira, Señor, es que tú no ves de la misma manera como ve el hombre, tú eres diferente. Pero entonces, ¿por qué yo estoy viviendo una cosa que acaso en realidad tú estás tomando el lado de Zofar y Bildad y Elifaz y Eliú? ¿Son ellos testigos tuyos y tú estás de acuerdo con ellos? ¿Será acaso eso?
No, tú ves diferente que ellos. Se supone que tú ves diferente que ellos. Entonces, ¿por qué? Parece que ellos coinciden contigo y yo sigo sufriendo. Wow. Yo creo que eso era ninguno de nosotros hemos estado en la posición de Job. Jamás. No podemos, sí, sufrimos, tenemos muertes, tenemos carencias económicas, tenemos enfermedades, tenemos un montón de cosas. Pero que yo sepa, nadie de los que está aquí ha sufrido al nivel que Job ha sufrido. Imagínense nada más. Decir, Señor, es que tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres grande. Tú no ves como los hombres ven, pero ¿por qué entonces yo estoy sufriendo así como los testigos están diciendo? ¿Acaso verdaderamente he pecado? ¿Y no lo estoy comprendiendo? Va a haber sido una cosa realmente tremenda para Job. No podemos ni acercarnos a comprender lo que él estaba viviendo. Versículos 18, fíjense, y dice el versículo 17, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. En otras palabras, el ataque es continuo. Meten tropas como el ejército, meten un batallón, ¡pum! Y luego sacan ese batallón y meten otro, y luego sacan ese batallón y el ataque otro, y luego ese escuadrón lo mete y otro. Entonces, él le está diciendo, así son tus ataques, Dios. Así como león, me atacas y retrocedes, y vuelves a atacar y retrocedes, y vuelves a atacar y retrocedes. Está diciendo, Señor, es implacable tus ataques en contra de mí. Mandas tropas de relevo y luego mandas otras tropas de relevo, y luego llegan otros. Implacable. Muy bien, ahora sí, versículos 18 y 19. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Así de fácil. Que me hayan sacado del vientre de mi madre muerto y que me hayan puesto en la sepultura y todo se hubiera acabado. Ya no hubiera tenido que preocuparme por nada, no me hubiera tenido que preocupar ni por ser adolescente, ni por ser adulto, ni por casarme, ni por tener hijos, ni por cuestiones económicas, ni por nada de estos problemas que estoy teniendo. Señor, si tú tan solo me hubieses permitido morir en el vientre para que me llevaran del vientre a la tumba, todo hubiera estado bien. Y como mencioné, esto ya lo había tenido, este sentimiento, desde el capítulo 3. Entonces vamos a leerlo rápidamente para recordar. Job capítulo 3, y vamos a leer el versículo 10 únicamente. Todo el capítulo habla del tema, pero nada más vamos a leer el versículo 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Luego el 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Entonces este sentimiento es el mismo y continúa. No hay consuelo para Job, parece ser. Para él, su voluntad, no la voluntad de Dios. Para Job, su voluntad hubiese sido mejor que Dios quitara su providencia de sobre él para que pudiese morir en paz. Señor, quita tu mano de sobre mí, quita tu voluntad de sobre mí. Yo ya estoy herido, déjame morir. Muchas veces nosotros vemos las cuestiones de nuestras vidas y aceptamos que es la voluntad de Dios, pero muchas veces decimos, Señor, ya déjame. O sea, de hecho hay un dicho mexicano sarcástico que dice, pues no me ames tanto, no me ames tanto. Básicamente es eso.
Señor, ya que tu voluntad sea permitirme morir. Mi voluntad, Señor, es que tú quites tu providencia para que yo pueda morir. No me ames tanto. Vamos a ver capítulo 7 de Job, versículos 16 al 17. Job 7, 16 y 17. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Dice, ya, Señor, ya no me ames más. Déjame tranquilo, déjame. Abomino mi vida, déjame morir. Ya no me ames tanto, déjame morir. La verdad es que como cristianos, todo lo que nos pasa, hay un versículo que ustedes lo van a conocer, que dice ¿cómo dice? Lo voy a hacer pedazos y lo voy a parafrasear todo. Pero es el versículo que dice que todo nos ayuda para bien. Romanos 8:20. A ver, ¿cuál es, hermano? Otra vez, Romanos ¿qué? Romanos 8:28. Gracias, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda para bien. Lo que nosotros consideramos malo o lo que consideramos bueno. Todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Inclusive la muerte, las dolencias, las carencias económicas. Todo lo que nos sucede es bajo la voluntad de Dios, y Dios en su voluntad perfecta lo hace para bienestar nuestro. Pero en el caso de Job, él no podía ver eso. Él decía, todo lo que me está pasando es adverso, todo lo que me está pasando es malo, todo lo que me está pasando es negativo. Señor, ya no me ames tanto. Déjame morir, quita tu mano providencial sobre mí, déjame morir, ya no quiero más. Creo que muchas veces como cristianos ese también es nuestro sentimiento, pero no debería de serlo. Debería decir, Señor, es tu voluntad que esté pasando este tiempo. Gloria a tu nombre. No lo comprendo, pero me está sucediendo porque obviamente es tu voluntad. Entonces, Señor, gracias por ello. Es tan difícil para nosotros aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas a menudo. Nuestra mente no es la mente de Dios. Y ciertamente, aunque tendremos esa mente de Cristo en nuestros cuerpos glorificados un día en el futuro, aquí en este mundo ese no es el caso. Crecemos en la voluntad de Dios y llegamos a conocer su voluntad por medio del estudio bíblico, sí, en efecto. Pero cuando cosas adversas llegan a nuestras vidas, ahí es donde dices no. Dios en su sabiduría infinita, conociendo todas las cosas, nos pone situaciones dentro de nuestra vida donde nosotros, por más difícil que sea la situación, debemos decir, gracias Señor Dios, porque tú has traído esto a mi vida, esto es tu voluntad para mi beneficio. Eso es muy difícil en varias circunstancias. Ok, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 18, 19. Ok, estos versículos 20 y 21 y 22 son muy interesantes. Ya expliqué un poco 20 y 21. Vamos a leerlos nuevamente. No son pocos mis días, obviamente porque Dios ya ha predeterminado cierto número de días para la vida de cada persona. ¿Okay? Entonces Él está diciendo, Señor, obviamente me estás dejando aquí desangrado porque me has atacado como león y me estoy muriendo, me estoy agonizando. Señor, déjame para que yo muera. Ya ha sido tu voluntad que yo me vaya, entonces déjame morir.
Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver. Es decir, déjame tranquilo un rato para yo poder morir tranquilo y no regresar. Dice, fíjense, aquí es donde viene lo interesante y aquí es donde yo realmente me cuesta trabajo, hermanos, entender por qué un hombre perfecto como Job, porque así lo llama Dios, un hombre perfecto, tendría esta definición. Lo que está pasando en los versículos 20, 21 y 22, Job está dando una descripción de lo que él considera que es el lugar de los muertos. Otra vez, escúchenme bien. Job está dando en estos versículos una descripción de lo que él considera que es el lugar de los muertos o la morada final. Observen, dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega. Okay. La palabra lóbrega significa sombrío, significa sombrío. Okay. Entonces un lugar triste, no un lugar muy bonito. Dice, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces se supone que debe de haber luz, pero no, en vez de luz son puras densas tinieblas. En realidad estos versículos 21 y 22 es un poema. En el hebreo se utilizan varios sinónimos para la palabra oscuridad o tinieblas. Entonces se utilizan en el original varios sinónimos, pero cada sinónimo tiene una definición diferente, la una de la otra, y termina siendo muy poético esta descripción de lo que es el lugar de los muertos. Me gustaría poder explicar el poema, pero realmente, hermanos, es muy, muy complejo poder explicarlo así tal cual desde el hebraísmo original. Pero el asunto es un lugar sombrío, es un lugar feo, es un lugar de tinieblas, es un lugar sin orden. Esto lo está diciendo un creyente. Su descripción de su morada final no es la descripción de la morada final de un creyente. Entonces, esto es lo que a mí me trae con me hace preguntarme mucho por qué un creyente, un santo, un perfecto delante de los ojos de Dios, un justificado, está haciendo esta descripción tan oscura, tan sombría de lo que es el lugar de los muertos. Ahora, una cosa que se me hace también muy interesante es que la descripción de Job en cuestión a esta morada eterna de los muertos es una descripción casi idéntica al de la creación. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que estaba desordenado y vacío y lleno de tinieblas. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 1. Y como mencioné, versículos 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, él está utilizando una descripción muy parecida a lo que es el mundo antes de la organización de ella. Observen lo que dice otra vez Job 10, 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, que eso nos lleva obviamente también a Salmos 23. Tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces, muy parecida a la descripción del lugar de los muertos de acuerdo a Job, o al lugar donde él quiere ir.
Y lo que se me hace interesante es que él está diciendo que él prefiere este lugar, que él está describiendo, lugar sombrío, él prefiere morir y estar en este lugar de tinieblas y sin orden, a estar vivo sufriendo en esta vida. Ahora, Job, siendo un patriarca del Antiguo Testamento, no iba al cielo. Fue al cielo eventualmente, pero originalmente no fue al cielo. Ningún santo del Antiguo Testamento iba al cielo, ninguno. Iban a lo que es conocido como, así es, el seno de Abraham. No iban al cielo, iban al seno de Abraham. Ahora, la mejor descripción del seno de Abraham la encontramos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Si nosotros vamos vemos ahí al rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo y el rico, pues no se menciona su nombre, pero el rico ahí estaba también. Y termina siendo que tanto el rico como Lázaro fallecen. Y cuando mueren, el mendigo, Lázaro, se va al paraíso, se va al seno de Abraham. Mientras que el rico no era creyente y él se va al lugar del tormento. ¿Okay? Ahora, esto comienza en Lucas capítulo 16, versículo 19 y termina hasta el final del capítulo. Pero vamos a leerlo rápidamente, no lo vamos a ver todo, pues nada más algunas partes. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Todos los santos del Antiguo Testamento no iban al cielo, iban al seno de Abraham. ¿Okay? Entonces, Lázaro se fue al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces, el rico terminó en el Hades, terminó en un lugar de tormento, mientras que Lázaro terminó en el seno de Abraham, es decir, el paraíso. Él terminó en el paraíso, mientras que el otro terminó en lugar de tormento. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso es muy interesante. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el rico podía ver de lejos, o sea, él estando en el lugar de tormento, él podía ver del otro lado, de lejos, a Lázaro sobre el seno de Abraham. Es decir, que el lugar de tormento y el paraíso tenían conexión visual, podían verse. Entonces, Lázaro estaba, el rico estaba acá ardiendo y siendo tormentado, y voltea del otro lado del abismo. Ese abismo de separación se llama Tártaro. ¿Okay? Entonces, puede ver del otro lado del Tártaro, del abismo, y alcanza a ver allá a lo lejos a Abraham sentado con el mendigo, y el mendigo recostando su cabeza sobre el pecho de Abraham. Por eso se llama seno de Abraham. Eso también es cultural. Voy a hablar un poco acerca de eso para que lo tengan en mente. Se llama seno de Abraham porque tiene que ver con una cena, una comida, un banquete como tal. En la cultura hebraica, cuando se sentaban a comer, no tenían sillas y mesas, comían en el piso, como todos los orientales y muchos hasta el día de hoy. Comen en el piso, no comen sobre mesas, no se sientan en sillas. Ellos ponían un montón de colchas y colchones y almohadines y de todo tipo de cosas, y ponían ahí la comida y podían, lo que hacían es, se recostaban el pecho de uno, la cabeza de uno en el pecho del otro. Okay. Lo explico así. En Yucatán hay unas sillas
que son conocidas como las sillas confidentes, de confidentes. No sé si ustedes conozcan esas sillas, pero son sillas para parejas, para una parejita de novios, una esposa, un esposo, que es una silla como en forma de S. Entonces tú te sientas y la otra persona se sienta enfrente de ti y tú la estás mirando. Entonces tú puedes tener una conversación con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tu esposo de frente. Y bueno, básicamente esa es la idea del seno de Abraham, o cómo cenaban ellos. Se acostaban en el piso y uno ponía o recostaba, se estaban viendo de cara y podía recostar su cabeza sobre el pecho o sobre el seno del otro, ¿ah? Al que estaba junto. Entonces esa era una manera muy amorosa de comer, un lugar también de honor, ¿okay? Y por eso se le llama seno de Abraham, porque implica un banquete donde pueden ir todos los santos a festejar y comer y recostar su cabeza sobre el pecho de Abraham. De hecho, esto lo podemos ver también con... ¿Qué dice aquí? A ver, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Lo podemos ver con Juan. Yo creo que me equivoqué aquí de versículo, pero ahorita checamos. Juan capítulo 13 y versículo 23. Dice... sí, ok. Fíjense, el apóstol Juan. Vamos a ver el apóstol Juan. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, estamos hablando de Juan, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces estaban comiendo y estaba al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo dijera el pan mojado, aquel es. Obviamente está hablando de Judas, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces ellos estaban comiendo, ellos estaban cenando, y a manera hebraica, o del Medio Oriente, Juan, en la hora de la cena, recostó su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Era un lugar de honor, y él si hubiera estado otro a un lado, si hubiera estado Pedro, o si hubiera estado, no sé, cualquier otro apóstol, ese apóstol hubiera hecho lo mismo, hubiera recostado su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cena, porque era algo muy especial, era una cuestión de confidente, como se llaman esas sillas en Yucatán. Era una cuestión de confidencia. Ok. También lo podemos ver en Juan 21, 20. Vámonos a Juan capítulo 21 y versículo 20. Dice la palabra de nuestro Señor Dios aquí. Volvióse Pedro, vio que le seguía, y los discípulos a quien amaba Jesús él mismo, en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces el hecho era, se sentaban y se recostaban, y terminaba su cabeza puesta de confidencia sobre el pecho de la persona principal, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso se llama este lugar el seno de Abraham. Tiene que ver entonces con el acto hebraico del Medio Oriente, la costumbre de sentarse y recostar su cabeza. En otras palabras, Lázaro estaba cenando sobre el pecho de Abraham, en un lugar de honor, en el paraíso. Pero Job no menciona nada acerca del seno de Abraham, no menciona nada acerca del paraíso. No, la descripción de Job del lugar de muerte es un lugar horrible, lleno de tinieblas. Así no debe de pensar el cristiano. Pero Job está diciendo que prefiere tinieblas a la vida que está llevando. Una descripción muy fea de lo que viene siendo la muerte. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca del seno de Abraham y del paraíso, de todo eso. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esto también. Vamos a ver Mateo capítulo 12. Nuestro Señor Jesucristo habló también acerca de esto. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra de nuestro Señor: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Nuestro Señor Jesucristo estaba básicamente diciendo que Él, cuando iba a ser sepultado, Él iría al seno de Abraham. Él iba a estar en el seno de Abraham. Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo mismo dijo que Él estaría en el seno de Abraham por 3 días y 3 noches. Aunque no menciona el seno de Abraham, pero sabemos que a eso infiere. Pero nosotros podemos ver más adelante, en Primera de Pedro, vámonos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 19, Primera de Pedro 3, versículo 19, dice algo muy interesante que muchas personas sacan de contexto y lo utilizan muy mal. Pero vamos a verlo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso habla de Cristo. En otras palabras, Cristo Jesús murió, fue sepultado y fue al seno de Abraham con los que estaban cautivos o prisioneros ahí. Y Él predicó en el seno de Abraham por 3 días. Y después resucitó y salió de ahí. Pero muchas personas piensan que, porque ven ese versículo en Pedro, nuestro Señor Jesucristo se fue al infierno. Y Cristo estaba predicando ahí en el infierno por 3. No estaba predicando en el infierno. Él estaba en el seno de Abraham, del otro lado del Hades, del otro lado del Tártaro. Él estaba predicando a los santos del Antiguo Testamento. Imagínense, por miles de años los santos del Antiguo Testamento, quienes habían estado cautivos en el seno de Abraham, ellos habían esperado a Cristo. Ellos habían esperado al Mesías por algunos miles de años. Ellos estaban esperando al Mesías. Y de repente llega el Mesías y les predica por 3 días seguidos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y luego nuestro Señor asciende. Y cuando Él ascendió, ¿saben qué hizo? Se los llevó. Llevó cautiva a la cautividad. Okay, vamos a ver Efesios, capítulo 4. Híjole, hermano, estoy teniendo problemas aquí con mi Biblia. Efesios capítulo 4 y versículos 7 al 10. Vamos a ver Efesios 4, 7 al 10. Pongan mucha atención. Esto está hablando de los santos que se encuentran, o se encontraban, porque ya no están ahí, dentro del seno de Abraham. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es decir, la ascensión de Cristo Jesús, después de su resurrección, cuando Él subió o ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es eso de llevó cautiva a la cautividad? Pues los que estaban en el seno de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió, se los llevó con Él. Es decir, que Cristo Jesús estuvo 3 días en el seno de Abraham, predicándole a sus santos. Y cuando ya fue tiempo de que nuestro Señor Jesucristo resucitara y después ascender al Padre, Él bajó al centro de la tierra. Y digo centro de la tierra porque así lo dice la Biblia. Bajó al centro de la tierra, tomó a estos cautivos que estaban en el seno de Abraham y dijo: ya tienen mucho tiempo aquí ustedes cautivos, me los voy a llevar para que sean cautivos en gloria. Entonces se los llevó al cielo. Entonces, a los que estaban cautivos en el seno de Abraham, nuestro Señor Jesucristo se los llevó y ahora ellos son cautivos en gloria. Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy precioso. Ya no hay nadie en el seno de Abraham. Los que estaban en el seno de Abraham ahora están en gloria con nuestro Señor Jesús. Desde ese momento en que se llevó Cristo los cautivos a la cautividad, todos los demás que morimos a partir de ahí, somos llevados directo a gloria. Ya no vamos al seno de Abraham. El seno de Abraham está vacío. El Hades, el lugar de tortura, está repleto. Ese todavía no se ha vaciado. Pero un día, todo el Hades, todo ese lugar de tormento será echado junto, entero, en el lago de fuego. Para nosotros, la iglesia, si a nosotros nos
preguntarán, oye, y cuando tú mueras, ¿cómo va a ser el lugar de tu morada eterna? Para nosotros la iglesia es muy diferente nuestra descripción. No tenemos que pensar de algo tan sombrío o lóbrego como lo dijo Judas. Si alguien nos pregunta, descríbeme en la morada eterna tuya, yo les diría, vámonos a Apocalipsis 21, versículo 9 hasta el capítulo 22, 5, donde podemos ver una descripción de nuestra morada, de la morada de la iglesia. Cuando nosotros muramos, cuando nosotros ya estemos con el Señor, Él va a preparar este lugar. Él está preparando este lugar desde que Él ascendió al Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ese lugar se llama la Nueva Jerusalén, nuestra morada eterna, la cual es preciosa y llena de luz y nada de tinieblas en ella. Si ustedes quieren saber cómo es la descripción de nuestro lugar eterno, lea Apocalipsis 21 y 22. Pero vamos a ver una última cosa, el único versículo que vamos a leer de esta sección, y después de eso vamos a orar. Judas describió el lugar de muerte como un lugar de tormento, como un lugar de tinieblas, como un lugar sin orden, como un lugar oscuro, sombrío, lóbrego. Pero si nosotros vemos Apocalipsis 22, observen nada más. El versículo 5, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Donde nosotros vamos a pasar nuestra morada eterna, hay luz, una luz maravillosa, la luz misma de la persona misma de Cristo Jesús. No vamos a un lugar sombrío, lleno de tinieblas, sino un lugar hermoso, con orden y con un rey. Hermanos, espero que esto haya sido una bendición para ustedes y que usted sepa bien cómo es el lugar al cual hemos sido llamados a ir, los elegidos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la muerte, porque usted tiene control sobre la muerte, usted tiene control sobre la vida, usted tiene control del lugar al cual sus escogidos han de morar. Gracias, Señor, porque todo en esta vida es porque usted lo ha predeterminado para su voluntad. Señor, ayúdanos a comprender que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque usted así lo ha deseado. Y Señor, ciertamente que se haga su voluntad en nuestras vidas, en absolutamente todo. Que su voluntad se haga. Gracias, Señor, porque nuestra morada es una preciosa, llena de luz, por medio de su Hijo Jesucristo, y no una de tinieblas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.